Hola, hola, queridos amigos de nuestro programa literario. Qué alegría estar con ustedes una vez más para compartir esta vez un cuento maravilloso de un escritor que ya abordamos temprano en este curso o en esta serie de programas. Esto no es realmente un curso. Uno de los primeros escritores que estudiamos, me refiero al argentino Ricardo Guiraldes, magnífico novelista, magnífico cuentista y magnífico poeta. Nació en Buenos Aires el 13 de febrero de 1886. Para ponernos en contexto, ese año moría en Bayreuth el gran compositor Franz Liszt, húngaro, y el más grande pianista que jamás viviera, en el 86 justamente. Y Guiraldes murió en París el 8 de octubre de 1927, vivió apenas 41 años. Murió prematuramente en París a causa del mal de Hodgkin, que es un cáncer de los ganglios linfáticos. Bueno, Ricardo Guiraldes nunca tuvo problemas económicos, procedía de la aristocracia argentina de fines del siglo XIX. Su padre, Manuel Guiraldes, llegó a ser intendente de Buenos Aires, era un hombre de mucha cultura y de mucha educación, que tenía un gran interés por el arte. Y Ricardo heredó esa predilección y esa sensibilidad por el arte. Dibujaba mucho y con mucho talento escenas campestres y hacía pinturas al óleo. Su madre, por su parte, Dolores Goñi, pertenecía a una de las ramas de la familia Ruiz de Arellano, que fundaron San Antonio de Areco. Muy bien, con un año de vida, la familia se traslada a Europa. Ricardo Guiraldes es un niño de un año de edad y permanece en Europa cierto tiempo. Pero fue un tiempo crucial, fue un tiempo que marcó hondamente y para siempre al niño. Cuando volvió a Argentina 4 años más tarde, hablaba perfectamente el español, el francés y el alemán. Y de esos tres idiomas, bueno, evidentemente es un escritor de lengua española, pero el idioma francés fue el que más honda huella dejaría en su estilo y en sus preferencias literarias. Toda su niñez y toda su vejez se repartió entre San Antonio de Areco, donde tenían la estancia, como la llaman en Argentina, la finca descomunal que tenía su familia, y Buenos Aires, ¿verdad? Donde pasaba de la vida campestre bucólica a la vida urbana y citadina. Sin embargo, fue en San Antonio, en la finca, en el campo, que se puso en contacto con la vida campestre de los gauchos. Y esto fue muy importante. Conoció a un señor que se llamaba Segundo Ramírez, un señor de carne y hueso, no es un personaje imaginario, que era un gaucho de raza, un gaucho auténtico. Y este Segundo Ramírez inspiró la que sería su obra maestra, la novela Don Segundo Sombra. Siempre me molesta un poco, amigos, hablar de su obra maestra, ¿verdad? Es que eso da la impresión de que todo lo demás que escribió no sirve. Ricardo Guiraldes escribió muchas obras maestras. El cuento que les voy a leer hoy es una obra maestra. El cuento que les leí a principios de esta serie de charlas, que se llamaba El Pozo, maravilloso cuento, maravillosamente logrado. Esos son cuentos impecablemente escritos, son obras maestras. Pero sí, el canon literario lo ha asociado sobre todo a Don Segundo Sombra, ¿verdad? En fin, eh, sí, uno de esos hombres que han quedado como Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, ¿verdad? En Venezuela, por ejemplo, han quedado asociados a una sola obra. Eso es siempre un poco injusto, siempre un poco injusto. No tuvo que ir a la escuela ni al colegio porque tuvo institutrices e institutores, un profesor mexicano entre ellos, y lo animaron a continuar con sus estudios. Pasó el bachillerato a los 16 años, no fue un estudiante brillante, de ninguna manera, de ninguna manera. Luego pasó a estudiar arquitectura y, como siempre con los escritores, derecho. Eso ya es casi un lugar común. No le interesó un bledo ni la arquitectura ni el derecho. Abandonó los estudios universitarios y se dedicó a viajar por el mundo. Bueno,
Eso es una de las cosas lindas de tener dinero. En 1910 viaja a Europa y Oriente en compañía de un amigo, va a Japón, Rusia, la India, Oriente Próximo, España y finalmente se instala en París con el escultor Alberto Lagos. Y estos son miles de millas de viaje, amigos, para 1916, caramba. Realmente que conoció el mundo. Pero la ciudad que le robó el corazón fue París. Toda la vida de Guiraldes puede describirse como un ir y venir de París. Cuando estaba en Argentina, se iba ya fuera para su estancia, ¿verdad? Para su finca en San Antonio de Areco o Buenos Aires. Y cuando estaba en Europa, decididamente estaba en París. Era parisino Ricardo Guiraldes, lo sedujo, lo hipnotizó la ciudad y bien se comprende por qué. Bien se comprende por qué. En 1910 París era un hervidero de talento. Todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo, los más grandes escritores, coreógrafos, bailarines, pintores, el comienzo de las vanguardias artísticas de la primera y segunda década del siglo, de la tercera también. Todo estaba sucediendo en París. Entonces era una ciudad inmensamente atractiva para un escritor. Lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo a fe mía. Yo creo que no hay una ciudad en el mundo, no de las que yo he visitado, por lo menos, que interpele tan directamente a un artista como París. Es que es una ciudad que lo bombardea a uno por todas partes. Le guste a uno la música o la plástica o el teatro o la danza o la ópera o lo que uno quiera, el menú, la oferta artística de París es incomparable, incomparable. Yo la encuentro más rica, bueno, en el cine, ni qué hablar. París es una ciudad de cinéfilos. La cantidad de cine que se ve, pero no el cine de Hollywood, no. Cine, festivales de cine lituano, letonio, armenio, noruego, qué sé yo, las cosas más exóticas, integrales de Buñuel o de Fellini o de Bertolucci o de Bergman. De todo se ve para allá. Ahí es el paraíso de los cinéfilos, París. Eh, pero bueno, esta primera estadía o segunda, porque había estado muy chiquito, esta segunda estadía de París, Guiraldes se abandonó a la bohemia, a la vida fácil y divertida de la capital francesa. Bueno, tenía el dinero para hacerlo, entonces sí, se dedicó a una vida social frenética y descuidó sus proyectos literarios. Un día se le ocurrió sacar de un cajón un volumen de cuentos campestres que luego integraría a sus cuentos de muerte y de sangre. Atención, porque por ahí tenemos a Horacio Quiroga que estaba sacando, ¿verdad?, los cuentos de amor, de locura y de muerte. Esos son de 1917. Así que los cuentos de muerte y de sangre preceden unos añitos, ¿verdad? Preceden unos 5 años quizás a los cuentos de Quiroga. Lo digo por la similitud de los títulos, ¿verdad? Los amigos conocieron los cuentos y por supuesto, lo estimularon para que los publicara. Volvió a México en 1912, después de haberse decidido de una vez por todas a convertirse en escritor. Caramba, ya para entonces tenía 26 años, ¿verdad? No se puede decir que la literatura o la decisión de llevar una vida de escritor haya sido precoz en su caso. Ya a los 24, 25, 26 años ya es un poquito tarde. No diré que sea tarde. Normalmente un escritor se ha asumido a sí mismo como tal antes que a los 26 años. Pero bueno, cada caso es diferente, ¿verdad? Y hay que comprenderlo. En 1913 se casó con Adelina del Carril, que también era hija de una destacada familia bonaerense. Eh, la ceremonia se realizó el día 20 de octubre en la estancia Las Polvaredas. Y ese mismo año aparecieron varios de sus cuentos en la revista Caras y Caretas. Muchos de estos cuentos y otros de 1914 pasarían a integrar la colección de cuentos de muerte y de sangre.
que se publicaron en 1915, es decir, 2 años antes de los cuentos de amor, locura y muerte de Quiroga. Se publicaron en 1915, eso es muy importante por su mujer, que creía más en su vocación literaria que él mismo, y por un enorme padrino literario que fue Leopoldo Lugones. La obra no tuvo éxito, entonces Guiraldes, decepcionado, frustrado, retiró los ejemplares de la circulación y los tiró a un pozo. Imperdonable berrinche, imperdonable. Y la pobre mujer, la pobre Adelina, metiéndose en el pozo y tratando de rescatar los libros, todos manchados de humedad. Hoy en día se conservan esos ejemplares, todos arrugados y marcados de humedad, y tienen un gran valor bibliográfico. Los libros que fueron a dar al pozo. Lo cual me recuerda que el cuento que analizamos de él hace ya más de un año se llamaba justamente El Pozo. Magnífico cuento era, tal vez algunos de ustedes se acuerden. Magnífico, magnífico cuento, El Pozo. Muy bien. A finales de 1916, el matrimonio Guiraldes, con un grupo de amigos, hace un viaje a las Antillas, visitan Cuba y terminan en Jamaica, y de estos apuntes que él tomaba surgiría su novela Saimaca, sobre todo de las vivencias que pudo tener en Jamaica. En 1917 aparece su primera novela Raucho. En 1918 una novela corta que se llama Rosaura. Sí, ya se manifestaba como el gran novelista que era, ¿verdad? Un gran novelista, un gran narrador y un gran poeta también. En el año 1919 vuelve otra vez a Europa con su mujer y en París, por supuesto, que repito, toda su vida es una serie de idas y de regresos a París. Había una gravitación constante hacia París. En París establece contactos con escritores franceses importantes, ¿verdad? Y se pone, frecuenta las tertulias literarias y las librerías, entra en el espacio literario, llamémoslo así. Conoció a Valéry Larbaud, de los escritores franceses de esta época. Valéry Larbaud, gran escritor, caramba, crítico, notable, traductor extraordinario. Bueno, tradujo al francés mucho de la obra de Guiraldes, precisamente. Y él, gran poeta, gran escritor, Valéry Larbaud. Muy triste la vida de la Valéry Larbaud. Vivió 75 años, pero en los últimos 20 años sufría de hemiplegia y de afasia, no podía hablar. Entonces los pasó en un asilo, deshaciéndose de todas sus posesiones. En cuenta vendió su biblioteca entera, que tenía más de 15,000 volúmenes, escuchen esto, Valéry Larbaud, para poderse pagar su estadía en el hospicio. 20 años de afasia y de hemiplegia no es nada bonito, ¿verdad? En todo caso, volvemos a nuestro amigo Guiraldes. Sí, en 1923, publica en Argentina una edición definitiva de Rosaura, su novela, muy influenciada por los escritores franceses y bien recibida por la crítica y por el público. En el 22 vuelve a Europa, se vuelve a establecer en París, pasa por Mallorca, donde alquiló una casa, y a partir de ese momento se produce un cambio intelectual y espiritual en Guiraldes. Se fue interesando cada vez más por la teosofía y la filosofía oriental, buscando la paz del espíritu. Su poesía en particular es fruto de esta crisis. Bueno, la poesía suele ser fruto de crisis, esa es la experiencia que tengo yo. De modo que Guiraldes, de ser un frecuentador de cafetines parisino, una social butterfly, una mariposa social, ¿verdad? Un sofista, poco más o menos, de cafetín parisino. Estoy hablando con envidia aquí. De pronto se convierte en un pensador de gran hondura, con preocupaciones espirituales y religiosas muy profundas. Hay un cambio radical en su ser, en su persona, en los temas a los que le da prioridad. Y todo ello marcado por una necesidad de paz del espíritu.
Esa constante viajadera de Guiraldes, de Buenos Aires, ¿verdad? A la finca enorme que tenían, a París, aquí, allá, ese desasosiego generalmente es indicio de algún tipo de ansiedad o de angustia, de algún tipo de desequilibrio o de búsqueda, no, y la gente busca justo en la medida en que no encuentra, ¿verdad? Siempre las personas así tan nómadas, tan trashumantes, con algo de gitanos y de aves migratorias, siempre asumen que la vida va a ser mejor en otro lugar, ¿verdad? Siempre apuestan a eso. Bueno, tal vez si yo me fuera a vivir a tal lugar, la vida sería mejor, pero no. No suele suceder así. Repito una vez más, la he mencionado mil veces, la reflexión de Alfred de nuestro querido Jean Cocteau, el gran todo. Jean Cocteau fue todo: poeta, narrador, novelista, dramaturgo, ensayista, cineasta, vitralista, ceramista, pintor, dibujante, músico, diseñador de guiones literarios para diversas producciones y de vestuarios para diversos montajes de ballets y de ópera. El artista total era Jean Cocteau. Muy bien, entonces, ¿a qué trajimos a colación a Jean Cocteau? Ah, sí, porque Jean Cocteau decía, no por cambiar de castillos va uno a cambiar de fantasmas. Esto para la gente que cree que viajando se arregla todo, ¿verdad? No, uno se lleva los fantasmas con uno. Como le dijo Licurgo a Sócrates en alguna ocasión, venía Licurgo de un gran viaje por el Egeo, visitó varias islas, etcétera, etcétera. Y volvió y se lo topa a Sócrates en Atenas y le dice: Licurgo, ¿cómo te fue en tu viaje? Y le responde Licurgo: maestro, no me divertí, la pasé mal, estuve triste, no sé, no disfruté. Y Sócrates le dice: pero por supuesto, Licurgo, que le vas a pasar mal, viajaste contigo mismo y así no se puede pasar bien. Viajaste con ti mismo. Este, pues ese es un problema, ¿verdad? Ese es un problema, tener que llevar uno siempre amarrado a ese a veces molesto inquilino que es uno mismo. Hay que a veces como que disociarlo, cortarlo. Lo que pasa es como un perrillo faldero, sigue detrás de uno. Y a veces hay que dejar de ser uno mismo. Es importante, es importante tener la capacidad de abolir la mismidad. La mismidad es como una cárcel del espíritu, ¿verdad? Un encierro en el mismo, en el yo mismo. Y como todo encierro termina por hacerse sofocante, claustrofóbico, apestoso, los humores del espíritu de uno impregnan todo su espacio, y desear a uno ser otra persona. Sucede con frecuencia, sucede con frecuencia. Eh, no conviene pasar la vida uno encadenado a sí mismo. Antes bien, conviene practicar pequeños ejercicios transmigratorios, pasarse a los zapatos y el vestido de otras gentes, volcarse sobre otras personas, interesarse en otras, pero no un interés de pintoresquismo, no, interés vital, interés entrañable en otras personas. Romper lo que Eric Fromm llamaba la cárcel de la separatidad existencial. En El arte de amar habla de ese concepto. Y por supuesto, eso es necesario para ser feliz, por supuesto. Muy bien, ya en Buenos Aires comienzan a aceptarlo y a respetarlo a Antonio Guiraldes con sus escritos poéticos, teosóficos y filosóficos, ¿verdad? En 1924 fundó la revista Proa junto con Jorge Luis Borges y otros escritores. La revista no tuvo éxito en Argentina, pero sí en otros países hispanoamericanos. Tras el cierre de la revista, Guiraldes se dedicó a terminar Don Segundo Sombra. Como ya dijimos, inspirada, la novela en una figura real, en una persona de la vida real, Don Segundo Ramírez,
un gaucho de viejo cuño al que había conocido en su estancia allá en las Pampas argentinas. Sí, Don Segundo Sombra, novela a la que pondría punto final en marzo de 1926, apenas a tiempo. Lo incluyen, lo cual era considerado un honor, en el llamado Grupo Florida, que era un grupo de escritores que se reunían en editoriales y confiterías cercanas a las arterias porteñas, ¿verdad? En la confitería Richmond, por ejemplo, se reunía un grupo de escritores y otros, los del grupo de Boedo, se reunían en el café El Japonés. Todo esto en Buenos Aires. Sí, Buenos Aires tenía una vida artística y literaria, sobre todo, muy efervescente. En 1927, bueno, nuevamente el poder de gravitación, de atracción de París hace su último viaje a Francia, a Arcachon, en la ciudad de Arcachon. Atención, con Don Segundo Sombra apenas teniendo un año de haber sido publicado, con gran éxito de público y de crítica. Hace su último viaje a Arcachon en el 27, un año después de Don Segundo Sombra, y ahí se le empeora la salud. Lo trasladan a París, donde muere en la casa de su amigo Alfredo González Garaño. Sí, como les decía, víctima de la enfermedad de Hodgkin, cáncer de los ganglios. El cadáver fue trasladado a Buenos Aires y se le dio sepultura en San Antonio de Areco. 41 años de viajes interminables, de aventuras interminables, de nomadismo, de transhumancia, de ave migratoria, de especie de gitano, de mucho dinero y de una producción intelectual considerable, ¿verdad? En poesía, en novela, en ensayo también. Y fue muy fecunda la vida, para haber sido tan breve, ¿verdad? Está la novela Raucho, Momentos de una Juventud Contemporánea. Está la novela Rosaura. Está la novela Saimaca, que escribe después de su viaje a Jamaica. Está y la novela, por supuesto, Don Segundo Sombra. Todo ello intercalado con volúmenes de cuentos, con poemas extraordinarios. En 1928, póstumamente, salen sus poemas místicos, que llegaría a ser una de sus obras más célebres. De modo que sí, estamos hablando de un gran escritor, que nos legó una obra realmente valiosísima. Hoy vamos a estudiar, a leer, a regocijarnos con uno de sus mejores cuentos. Es un cuento de venganza. Los cuentos de venganza suelen ser muy poderosos, muy potentes. No sé qué es lo que tienen, pero uno toma, por ejemplo, Diles que no me maten, de Juan Rulfo, venganza por antonomasia, o Justicia tardía, si prefieren verlo así, y ese cuento lo hemos analizado. Un ajusticiamiento tardío o venganza, me inclino más a pensar que es venganza. Toman, por ejemplo, El barril de amontillado o La barrica de amontillado de Edgar Allan Poe, la terrible venganza de Montresor contra Fortunato, terrible, no podría ser peor, y la forma en que la calculó, esa premisa básica que postula Poe al principio de ese cuento, que dice que una venganza, para ser exitosa, necesita dos elementos. Uno, que el vengador no se vea perjudicado por la venganza, porque si se venga y lo meten a la cárcel, maldita la hora. Entonces, que el vengador no se vea perjudicado, uno. Y dos, importantísimo, que la víctima se dé cuenta de que el vengador se está vengando de ella. No, aparecer en un callejón y meterle un balazo por la espalda no tiene ninguna gracia. Si nos vamos a poner en ese nivel de ferocidad vengativa y voraz, es importantísimo, lo comprenderán ustedes fácilmente, que la víctima se dé cuenta de quién lo está justiciando y por qué, y que se dé cuenta del acto de venganza y lo padezca y lo sufra con el vengador ahí al frente.
Es muy importante porque si no, la venganza pierde su razón de ser ética, resulta ineficaz, resulta una cosa absurda y no cambiaría en nada para la víctima de que hubiera sido una venganza o un simple ataque cardíaco fulminante el que lo mató. No, no, no. La víctima tiene que saber quién es el vengador y por qué lo está justiciando, qué factura vital le está pasando. Entonces, ahora amigos, los invito a escuchar el cuento. El cuento lleva por título Nocturno. La amenaza había quedado en Roberto como un presagio de desgracia. Sí, humílleme, pero algún día, si Dios quiere, nos hemos de encontrar cara a cara. No era el primer caso, fanfarronadas de paisano. Roberto era hombre de afrentar un peligro y no hizo caso del consejo. Mire, patroncito, cuídese, que ese es un mal bicho. Volvía del pueblo, 2 leguas cortas. La noche era oscura, agujereada de 1000 estrellas. El caballo galopaba libremente, depositada la confianza del jinete en instinto seguro. A 30 cuadras de las casas, los cardos dejan un estrecho espacio. Es el mes de noviembre y se alzan rígidos, mirando al cielo con sus flores torturadas de espinas. Algo se movió en el camino. Abrióse el cardal y un bulto ágil saltó hacia el caballo, que desesperadamente trató de esquivarse con estrépito de cardos pisoteados. Se debatió queriendo desasirse de la mano que hacia atrás le empujaba venciendo sus garrones, pero perdió apoyo en una zanja, arrastrando en su caída al jinete, que quedó aprisionada, una pierna apretada por su peso. Palabras de injuria vibraron en el tropel producido por la lucha. Roberto tiró al bulto, que retrocedió con una imprecación. Había tocado. Tenía ahora que ganar tiempo, salir de la posición en que se hallaba. El caballo, libre un momento, se levantó, proyectando su jinete a distancia. Este quiso recobrar el equilibrio, pero fue tarde. El bulto, que no había hecho sino retroceder, volvía a la carga con redoblado impulso. Recibió el golpe en pleno vientre. Se supo muerto. Un gesto de dolor le dobló como gusano partido por la pala. Largó el revólver, haciendo de ambas manos la que le hundiera el hierro hasta la guarda, y la retuvo para evitar un segundo encontronazo. Ya aterrorizado, la cabeza vaga, sintiendo la muerte en el vientre. Un chorro de sangre los bañaba, uniéndolos en su viscosidad roja. Hubo el ruido de 2 respiraciones entremezcladas en esfuerzo de angustiosa lucha. El hierro ahondó la herida en el movimiento, despedazó la carne, abrió un boquete como cloaca que bañó de inmundo vómito 4 manos crispadas sobre la misma empuñadura. Y el cuerpo de Roberto tambaleó, vacío de vida, cayó con un son flácido, los ojos inmensos de terror, la boca abierta en aullido prolongado como un canto. No humano, el vengador miró esos ojos sin vida y gruñó con voz que era estertor: «Te la había jurado». Y fue la dureza del hierro que choca entre los dientes con ruido repetido y mate, la última convulsión desesperada hacia la vida, una explosión sorda y el sonido blando de una cabeza que cae sobre la tierra. La sombra corrió hacia el cardal, luego volvió adherida a otra más grande. El cadáver yacía inerte en actitud de descanso. Sobre su vientre, el enorme desgarro de ropa y carne, mientras una mancha negruzca hacía en torno a su cabeza como una aureola de martirio. Tembloroso, el caballo del matador olfateaba la tragedia, pero fue tranquilizado por las palabras sarcásticas. «No se asuste, amigo, que ese ya no ofende a naides». Y el silencio, por breve tiempo roto, impuso su eternidad.
Un rebencazo sonó seco y el matador, en brusca carrera, fue desapareciendo como diluido en la oscuridad. Al poco quedaba un movimiento de sombra en la sombra y pronto nada. Y del golpe sobre el camino endurecido, un eco llegó sonoro. Ah, amigos, qué estupendo cuento. Qué potencia de cuento y qué economía de lenguaje. El cuento es por poco lacónico, es de una escritura sinóptica, apretada, un poco seca, pero no carece de imágenes tremendamente poderosas, ¿verdad? No carece de una especie de lirismo, pero del lirismo de lo macabro. Es que hay varios tipos de lirismo, ¿verdad? Aquí no hay nada de amor. Como decía, este es un cuento de venganza. Lo que es más, desde la primera frase tenemos: la amenaza había quedado en Roberto como un presagio de desgracia. Imagínense ustedes, ya esa frase está semánticamente saturada. Amenaza, presagio, desgracia. Esos tres términos ya saturan semánticamente la frase, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a estar enfrente de algo muy serio, que no es jugando. ¿Quién sabe qué habrá hecho Roberto? Pero para que lo amenacen y que haya un presagio de desgracia, ha de haber sido muy grave. No nos enteramos en lo absoluto, el autor no nos dice y no parece que tenga interés saber en qué habrá consistido el agravio de Roberto. No, no lo sabemos. Es un hombre, me parece, altivo, orgulloso, valiente, no hace caso de las advertencias que le hacen, ¿verdad? Considera que son fanfarronadas de paisano. Eh, Como dice el propio autor, Roberto era un hombre de afrontar un peligro y no hizo caso del consejo. Mire, patroncito, que ese es mal bicho. Lo advierten, él está advertido, pero persiste en salir, ¿verdad? Un poquito el síndrome de Juan Charrasqueado, la famosa ranchera mexicana, ¿verdad? No tengo miedo, soy muy macho, etcétera, etcétera, que se la va a la cantina y se le tiraron por montones los hombres encima. La imprudencia, la casi suicida falta de cautela a la que conduce un exceso de autoconfianza y esa peste que es el machismo, ¿verdad? Yo soy muy macho, ¿cómo habría yo de tener miedo? Bueno, resulta que el miedo es importante, amigos. El miedo es importante para la sobrevivencia, es nuestro primer resorte de sobrevivencia. Un ser humano sin miedo no llega a los 2 años de edad. Si pasa un perro rabioso por la calle, hay que tener miedo. Si ves una serpiente en el jardín, hay que tener miedo. Si de pronto sentís un dolor agudo en alguna parte del lugar, hay que tener miedo. Valiente no es el que no tiene miedo, ese es un idiota. Valiente es aquel que teniendo miedo vence el miedo y hace lo que tiene que hacer. Atención, redefinamos qué es la valentía. No tener miedo es simplemente ser de veras, tener una especie de tara mental, no ser capaz de valorar el miedo, de cuantificarlo, de dimensionarlo. Como te digo, eso, como les digo, amigos, eso forma parte de nuestros resortes instintivos de supervivencia. Un ser sin miedo es un ser que no va a llegar muy lejos en la vida. Ahora, un ser tiranizado, esclavizado por el miedo, paralizado, metido debajo de la cama o dentro de un closet, es otra cosa. Ahí estamos hablando de un paranoide muy grave, de un cobarde patológico, ¿verdad? Hay un equilibrio que hay que tener. Este cuento es sensacional. Fíjense, me gustaría que pudieran ver el texto como lo estoy viendo yo. Cada frase es punto y aparte, espacio y vuelta a la línea. Está escrito de una manera airada. Sentís mucho aire, siente uno mucho aire entre el texto, lo que hace la lectura muy grata, porque no se siente congestionado.
No hay párrafos, no hay ningún párrafo que vaya más allá de 2,5 líneas y punto de aparte y volvemos al margen con un espacio entre las líneas. Ni un momento. Lo que más llega, la frase más larga aquí, tiene 2,5 líneas. Entonces es un cuento de frase corta, un poco staccato, diríamos en música, no legato, sino staccato, un cuento de una articulación nerviosa, eléctrica, rápida, un cuento para ser leído rápidamente, a ritmo, a tempo más bien, de alegro con fuoco, diría yo. Eso es muy importante en este cuento. La mitad de su éxito está en ese rasgo estilístico. La frase corta, un poco telegráfica, ¿verdad? Entonces, la amenaza había quedado en Roberto como un presagio de desgracia. Sí, humílleme, pero algún día, si Dios quiere, nos hemos de encontrar cara a cara. Bah, no era el primer caso, fanfarronadas de paisano, dice Roberto. Entonces, evidentemente es una venganza por una humillación. Bueno, una humillación, sobre todo si es pública, es una cosa muy grave. Es una cosa sumamente grave. Y claro que es una causal para venganza, sobre todo en este mundo gauchesco en que estamos moviéndonos, ¿verdad? Rural, evidentemente, y gauchesco. Una humillación es terrible. Bueno, recuerden cómo comienza la barrica de amontillado de Edgar Allan Poe. Las 1000 injurias de Fortunato yo las había soportado, pero cuando se atrevió a la humillación, juré que me vengaría. Había aguantado mucho el pobre de Montresor, pero llegó el momento en que Fortunato lo humilló y ya ahí se dijo, no, yo a este tipo lo mato. ¿Y de qué manera lo mata, verdad? Sí, eso le responde, sí, humílleme, pero algún día, si Dios quiere, nos hemos de encontrar cara a cara. Es, es aporético, es antinómico, es una contradicción meter a Dios en esto, porque por supuesto Dios no querría una venganza, ¿verdad? Dios no quiere que haya una venganza, Dios no quiere que haya nada de malo, pero bueno, el humillado invoca a Dios, lo llama en su ayuda, lo invoca, le pide socorro, le pide propiciar una oportunidad para la venganza, con lo cual Dios pasa a jugar un cierto papel secundario, de actor secundario invisible, pero importante, ¿verdad? Mala cosa involucrar a Dios entre nuestras muy, como diría Nietzsche, humanas, demasiado humanas querellas y pequeñeces. Pero bueno, eso da una idea de la seriedad con que está hablando la víctima. Si Dios quiere, nos hemos de encontrar cara a cara, ¿verdad? La importancia del cara a cara, de darse la cara, lo que el filósofo francés Emmanuel Levinas llamaba faire face. Faire face, dar la cara a algo. Faire face. Levinas decía que había que faire face a la muerte, darle la cara a la muerte, no esconderse. Y con el prójimo, siempre faire face, siempre mostrar la cara. ¿Por qué? Porque la cara, el rostro, la ética del rostro es muy importante en Levinas. Es el rostro del otro el que me prohíbe con su mirada, el que me prohíbe agredirlo, golpearlo, robarlo, insultarlo. Es el rostro el que está ahí diciendo, don't trespass, no se meta en mi perímetro ontológico. Aquí termina su zona y aquí comienza mi zona. No me invada, no se meta. Esa es la cara, es el rostro el que lo exige. No lo pide, no lo implora, lo exige. De ahí la importancia de darse la cara cuando uno está hablando con alguien. Pero Roberto descarta totalmente la amenaza. Bah, no era el primer caso. Fanfarronadas de paisano. Qué linda palabra, fanfarronadas. Viene de fanfarria. Bueno, una fanfarria es un estrépito de trompetas, cornos, tubas, trombones, ¿verdad? Una música pomposa, ruidosa. Y fanfarronadas viene de la música, de fanfarria. Es decir, estas son fanfarrias de un matón de campo, según Roberto. Roberto era hombre de afrontar un peligro y no hizo caso del consejo.
Mire, patroncito, que es mal bicho. Qué interesante esa expresión, ¿verdad? Se usa mucho en Costa Rica. Ah, ese tipo es un mal bicho. No, esa mujer es un mal bicho, no te arrimes a ella, mal bicho. Es lo que se diría de un escorpión, de una tarántula, de una cucaracha. Y cuando te dicen es un mal bicho, no, no te honran, no se refieren a que seas un tigre de Bengala o un león, ¿verdad? No. Te equiparan a una limaña chiquitilla pero ponzoñosa. Entonces es un término derogatorio, es una bajada de piso. No te están comparando con un águila o un cóndor, no, te están comparando con una rata de cloaca rabiosa o con un alacrán furibundo, una tarántula, una serpentilla ahí. Es un mal bicho, ¿verdad? No es animal, es un bicho. Y seguimos. Bueno, ya tenemos ahí la introducción, tenemos la situación. Pesa sobre la cabeza de Roberto una, más que amenaza, un juramento de venganza. Volvía del pueblo, 2 leguas cortas. Atención, atención a la escritura, que evita usar demasiado tejido conectivo. Es más bien, propende más bien a la asíndeton, a, el prefijo a, que implica negación, como cuando decimos anomalía o afasia, ¿verdad? Eh, eh, sí, eso es importante. Volvía del pueblo, 2 leguas cortas. Ahí hay un asíndetón. En rigor debió haber dicho, volvía del pueblo que distaba 2 leguas cortas del lugar. Bueno, pero justamente, Guiraldes quiere eliminar todo lo que no sea estrictamente necesario y eso le da al cuento una gran potencia. Volvía del pueblo, 2 leguas cortas. La noche era oscura, agujereada de 1000 estrellas. Este es un tropo, un locus communis. Víctor Hugo lo usaba mucho en su poesía. La noción de que la noche era como un gran capote, como una gran capa negra, detrás de la cual hubiese un mundo de luz, y a ese enorme capote se le hicieran huequitos, y esos huequitos es la luz de esa otra dimensión que se filtra por el capote. Eso es muy hugoliano, muy de Víctor Hugo. En varias de sus poemas usa esa bella metáfora. El caballo galopaba libremente, depositada la confianza del jinete en instinto seguro. Si el jinete confía en su caballo, confía en su instinto. A 30 cuadras de las casas, los cardos dejan un estrecho espacio. Es el mes de noviembre y se alzan rígidos mirando al cielo con sus flores torturadas de espinas. Soberbia frase, soberbia. ¿La disfrutan ustedes como yo? Qué maravilla. ¿Por qué uno no escribe así? A veces me da cólera leer estas cosas. Esos cactos que se levantan rígidos. Diríase, si ponemos un poquito de imaginación, diríase que estamos en presencia de monolitos funerarios, de túmulos funerarios, de lápidas o de cruces. Estaríamos como en un cementerio vegetal. Son rígidas, mirando al cielo, y sus flores torturadas de espinas. Unas flores que no son inocuas, atención, no es la flor del planeta del Principito, esa tenía espinas también, pero no, estas están torturadas de espinas. Las flores están torturadas por sus propias espinas. Son tan abundantes que entre ellas mismas posiblemente se rasgan. De pronto, una frase cortísima. Algo se movió en el camino. Punto y aparte. Abrióse el cardal y un bulto ágil saltó hacia el caballo que desesperadamente trató de esquivarse con estrépito de cardos pisoteados. Con estrépito de cardos pisoteados. Es muy hermoso, muy hermoso. Sí, el cardal se abre y un bulto ágil. No vamos, el que ataca, el depredador aquí, el vengador, durante largo rato será aludido como un bulto. Es simplemente un bulto.
Aquí Guiraldes se pone desde la perspectiva de Roberto. ¿Qué ve Roberto? No ve un hombre, ve un bulto. Podría ser cualquier cosa. Podría ser un puma, un tigre, un animal salvaje, no sé. Es un bulto simplemente, un bulto ágil que salta hacia el caballo, que desesperadamente trató de esquivarse con estrépito de cardos pisoteados. Se debatió queriendo desasirse de la mano que hacia atrás le empujaba venciendo sus garrones, pero perdió apoyo en una zanja arrastrando en su caída al jinete que quedó aprisionado, una pierna apretada por su peso. Sí, el que reacciona es el caballo. Desde el fondo del instinto, el caballo tiene más intuición del peligro que el propio Roberto. El caballo se debate queriendo desasirse de la mano que hacia atrás le empujaba venciendo sus garrones, pero el caballo pierde el equilibrio y cae en una zanja con Roberto, que le queda una pierna aprisionada bajo el peso del caballo. Palabras de injuria vibraron en el tropel producido por la lucha. Eso me recuerda, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas con cara de clavel varonil, la muerte de Antoñito el Camborio, el famoso poema de Lorca, ¿verdad? Del romancero gitano. Palabras de injuria vibraron en el tropel. Es la misma instrucción, la misma construcción. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Palabras de injuria vibraron en el tropel producido por la lucha. Pudo haber dicho, si hubiese sido un mal escritor, en el tropel producido por la lucha se oyeron palabras de injuria, con la cual la frase pierde toda su potencia, como la perdería en el caso de Lorca, ¿verdad? Cerca del Guadalquivir se oyeron voces de muerte. No. Lo que va primero en la frase, la primera parte de la frase es la que tiene el impacto y el énfasis. Eso es la que tiene el énfasis. Por eso, palabras de injuria, eso es lo importante de la frase, por eso lo pone de primero, vibraron en el tropel producido por la lucha. Roberto tiró al bulto, que retrocedió con una imprecación. Había tocado. Tenía ahora que ganar tiempo, salir de la posición en que se hallaba. Tensión que está prensado bajo el caballo. El caballo, libre un momento, se levantó, proyectando su jinete a distancia. Claro, se levantó vigorosa, violentamente y tiró por sobre la testuz del caballo, tiró al jinete proyectado como si fuese una bala en mitad de la noche. Roberto, el jinete, quiso recobrar el equilibrio, pero fue tarde. El bulto, que no había hecho sino retroceder, volvía a la carga con mayor impulso. Caramba, ¿verdad? Segundo round de este tremendo pugilato. Recibió el golpe en pleno vientre. Esa es una frase sola, amigos, suelta, es una frase párrafo. Recibió el golpe en pleno vientre. Cuanto más aislada la frase y más cortita, más potente es. Y más importante es el evento que consigna. Recibió el golpe en pleno vientre. Se supo muerto. Un gesto de dolor le dobló como gusano partido por la pala. Largó el revólver haciendo de ambas manos la que le hundiera el hierro hasta la guarda y la retuvo para evitar un segundo encontronazo. Ya aterrorizado, la cabeza vaga, sintiendo la muerte en el vientre. 2 veces es invocada la palabra muerte en que es el párrafo más largo de todo el cuento. Se supo muerto y cuando dice sintiendo la muerte en el vientre, sí, doblado como un gusano partido por la pala. Vean la violencia del símil, ¿verdad? Soltó el revólver porque ya no tenía interés el revólver. Tenía un puñal clavado en el vientre hasta la empuñadura, hasta la guarda, como dice. Eso significa la empuñadura, el hierro, el puñal clavado hasta la empuñadura. Y posiblemente en medio del forcejeo que viene, hasta el puño mismo de la mano entre en el vientre de la víctima. Y claro, lo que hace Roberto es retener la mano, tenerla ahí, tenerla dentro del vientre, clavada la daga, para evitar una segunda puñalada. Pero claro, es una lucha paradójica.
porque él quisiera liberarse de la daga y lo que tiene que hacer más bien es tenerla ahí y hundírsela más sin querer para evitar una segunda puñalada, aunque ya, ya de una manera aquí sí muy instintiva, él sabe que la herida es letal, que es mortal, sintiendo la muerte en el vientre. Un chorro de sangre los bañaba, uniéndolos en su viscosidad roja. Ah, qué interesante, atención, qué tanásico vínculo de sangre se establece aquí. Hay una especie de hermandad por la sangre entre los dos archienemigos, ¿verdad? Un chorro de sangre los bañaba, un chorro de sangre. Un chorro, amigos, un grifo abierto, una catarata de sangre los bañaba. Y ellos dos enemigos unidos en esa especie de pacto mortal de sangre. Hay algo paradójico en esta frase. Uno mata al otro y sin embargo se hermanan en la sangre. Hubo el ruido de dos respiraciones entremezcladas en esfuerzo de angustiosa lucha. Claro, es que hemos venido privilegiando lo visual. Aquí Ricardo Guiraldes por primera vez interpela la parte auditiva. El ruido de dos respiraciones entremezcladas en esfuerzo de angustiosa lucha. ¿Cómo serán esas respiraciones? Usemos la imaginación. Tienen que ser jadeantes, feroces, ríspidas, casi gruñidos posiblemente, gemidos de dolor, no solo respiraciones, ¿verdad? El hierro ahondó la herida con el movimiento, despedazó la carne, abrió un boquete como cloaca que bañó de inmundo vómito 4 manos crispadas sobre la misma empuñadura. El asesino tenía las 2 manos empujando la daga en el vientre del rival. Por eso pienso que posiblemente hasta las propias manos entraron en el vientre, profanando la entraña del rival, ¿verdad? Y las 2 manos de la víctima que están tratando de evitar que la daga se hunda más y tratando de mantener la daga ahí clavada para evitar una segunda puñalada. Estamos en un clímax, en un paroxismo de violencia, con un realismo impresionante. El hierro, no dice la daga, el hierro más potente, el hierro ahondó la herida con el movimiento, por supuesto, claro. 2 cuerpos en movimiento, el cuchillo no hará otra cosa que ahondar la herida. Despedazó la carne, abrió un boquete como cloaca que bañó de inmundo vómito 4 manos crispadas sobre la misma empuñadura. Sí, el vómito homologado a lo que sale de una cloaca. Sí, por supuesto, desechos, ¿verdad? Inmundicia, podredumbre, cosas a mitad digeridas. Y el cuerpo de Roberto tambaleó, vacío de vida, cayó con un son flácido, los ojos inmensos de terror, la boca abierta en aullido prolongado como un canto. De nuevo, el lirismo de la muerte, el lirismo de la muerte. Qué gran poeta es necesario para ver en ese aullido que es de dolor, un aullido animal, de dolor animal, de animal que se ve prendido en el cepo, es un dolor bestial, y sin embargo se prolonga como un canto. Diríase que Roberto está entonando un aria operática. ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Si yo filmara este cuento, aquí lo tendría Roberto con la boca abierta, completamente, desmesuradamente abierta, pero la mantendría en silencio. Exactamente como la escena, casi no la final, pero la anterior, del Padrino 3, cuando Al Pacino, saliendo del teatro de ópera, ve que el sicario le mata de un balazo a la hija, que se desploma con el vestidito blanco empapado en sangre. Entonces Al Pacino corre a ella, no, 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 se dice no, y de pronto lanza abre la boca desmesuradamente y cierra los ojos, largo rato como en cámara lenta con la boca abierta. Venían de la ópera, atención, era como si Pacino estuviera dando el último agudo de la ópera. Seguimos en el mundo de la ópera, solo que ya fuera del teatro.
Era como un canto, era una boca abierta como un tenor pegando el agudo del aria Nessun Dorma de Turandot de Puccini. Hay algo muy operático en eso, en El Padrino, por supuesto, de Ford Coppola, pero también aquí, también aquí. Eh, el cuerpo tambaleó vacío de vida. Qué linda manera de decirlo, vacío de vida. Era ya, era ya una cáscara, algo güero, algo hueco, vacío de vida. Cayó con un son flácido, no cayó pesadamente, cayó blandamente. Posiblemente el suelo era mayoritariamente arenoso, presumo por la presencia de los cactus, que era desértico, arenoso. Cayó con un son flácido, los ojos inmensos de terror. Qué maravilla esto. Pudo haber caído en el lugar de común los ojos inmensamente abiertos de terror, pero no, él busca la síntesis y en eso su actitud esencial es la de un poeta, porque eso es lo que hace un poeta, los ojos inmensos de terror. ¿Quién no entiende eso? ¿Para qué decir con los ojos desmesuradamente abiertos por el terror? No, no, los ojos inmensos de terror, no hay forma más sintética de expresar ese concepto. La boca abierta en aullido prolongado como un canto. No sobran los adjetivos. Bueno, vacío, flácido, inmensos, abierta, prolongado. No, no, no hay un barroquismo o un goticismo de la expresión, ¿no? Sigue siendo limpia, una prosa limpia y lacónica y económica. No humano, el vengador miró esos ojos sin vida y gruñó con voz que era estertor. Te la había jurado. Y claro, se la había jurado, eso lo sabemos desde la primera, segunda frase del cuento. No humano, el vengador miró esos ojos sin vida, es decir, que su furia, su voracidad, su ferocidad sí, de mal bicho, peor que mal bicho, era una máquina de la venganza, era un bulto de venganza, un tumor de venganza. Miró los ojos sin vida, este no humano agresor, miró los ojos sin vida y gruñó con voz que era estertor. O sea, no era ni una voz. En primer lugar, ya Guiraldes nos dice gruñó, no dijo, no dice dijo, gruñó. Y además era un estertor. ¿Qué es un estertor? Un estertor es un espasmo, ¿verdad? Es un espasmo, es un movimiento espástico, convulso, un estertor, un temblor. Te la había jurado. Y fue la dureza del hierro que choca entre los dientes, con ruido repetido y mate, la última convulsión desesperada hacia la vida, una explosión sorda y el sonido blando de una cabeza que cae sobre la tierra. Sí, maravilloso, maravilloso. La dureza del hierro que choca entre los dientes. Bueno, cuando los dientes crujen, el crujir de dientes, ¿verdad? Timor et tremor, el terror ante la muerte, el entrechocar de dientes cuando las mandíbulas se crispan por la muerte. Y los dientes varias veces castañetean con ruido repetido y mate, es decir, no un sonido brillante, mate, sino más bien asordinado, sofocado, no brillante. Y luego la última convulsión desesperada hacia la vida, una convulsión hacia la vida. ¿Por qué? Bueno, porque esta ya va en carrera, se va alejando, lo está desertando, lo está abandonando. Y él se convulsiona hacia esa vida que sale corriendo, que va fuera de su cuerpo, que lo deshabita, que lo despuebla. Una explosión sorda y el sonido blando de una cabeza que cae sobre la tierra. De nuevo, el sonido blando como la caída flácida, presumo que se trata de un terreno arenoso. La sombra ya no es el bulto, la sombra corrió hacia el cardal, luego volvió adherida a otra más grande. El cadáver yacía inerte en actitud de descanso.
yacía inerte en actitud de descanso. Fue una herida terrible, fue un forcejeo macabro con esa daga clavada hasta el fondo de la entraña, 4 manos sobre esa empuñadura, viendo a ver qué se hacía, ¿verdad? Bueno, pero ese forcejeo tiene que haber abierto un cráter en el vientre de Roberto. Sobre su vientre, el enorme desgarro de ropa y carne, mientras una mancha negruzca hacía en torno a su cabeza como una aureola de martirio. Atención que esta frase tiene una construcción muy particular. Toda la primera parte de la frase no tiene verbo, prescinde del verbo. Sobre su vientre el enorme desgarro de ropa y carne, mientras una mancha negruzca hacía, ahí tenemos el verbo, en torno a su cabeza como una aureola de martirio. Sí, es una de esas frases de las que se elimina el verbo también. También un elemento eh, pues ligado a la síndeton, que es el estilo predominante de esta prosa. Evitar el tejido conectivo, el i, las partículas conectivas. Guiraldes las evita, les evita, para darle un carácter más brutal a su prosa. Y sí, la mancha negruzca en torno a su cabeza como una aureola de martirio. Bellísima frase que le confiere un cariz hasta religioso a la muerte de Roberto. Porque la aureola, ¿qué es la aureola? Es lo propio de los santos. Estoy seguro que Roberto fue muy lejos de ser un santo. Más bien me parece que debe haber sido un hombre pendenciero. Se me vuelve a la mente el corrido de Juan Charrasqueado. Pendenciero, mujeriego y jugador, ¿verdad? Y lo que hizo con la sombra o con el bulto, la humillación, debe haber sido muy grave. Debe haber sido muy grave. Para que un hombre reaccione de esta manera y lo embosque en mitad de la noche con una daga, y lo ajusticie de una manera tan brutal, tiene que haber sido una humillación tremenda. Roberto habrá tenido tiempo de ver quién lo estaba ajusticiando para que la venganza sea eficaz. Porque si creyó que simplemente fue un ladrón de caminos que lo asaltó, no funcionó la venganza. Bueno, no lo sabemos, Guiraldes no nos lo dice. Pero hay que asumir que sí lo recorrió. Si estuvieron forcejeando con la daga clavada en el estómago, tiene que haberlo visto a la cara. Tiene que haberlo visto, tiene que haber visto de quién se trataba y lo que le iba a suceder y haber recordado cuál era la afrenta que motivó tan terrible venganza. Tembloroso, el caballo del matador olfateaba la tragedia, pero fue tranquilizado por las palabras sarcásticas. No se asuste, amigo, que ese ya no ofiende a Naides. Aquí acude muy fiel a lo que es Don Segundo Sombra, Raucho y otros de sus cuentos, El Pozo también, acude Guiraldes al costumbrismo. Y está bien, es la época del costumbrismo, cuentos de 1915 de la serie, como decíamos, cuentos de muerte y de sangre. Atención, para que nadie piense en un plagio, salió 2 años antes de los cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Sí, acude al costumbrismo. Ese ya no ofiende a Naides. Sí, hubo una ofensa, me dio una ofensa en todo esto, y en eso consistió la humillación. Y el caballo olfateando la tragedia, bellamente puesto, bellamente dicho. No solo olfateando la sangre, no. El caballo desde el fondo de su larval inteligencia de animal, de bestia bruta, percibe que algo terrible, percibe lo tremendo del hecho. Huele la muerte, huele la sangre. Y el caballo en algún nivel oscuro de su ser siente la tragedia, siente el dolor. Y el silencio, por breve tiempo roto, impuso su eternidad.
Sí, el silencio por breve tiempo roto, sí. La respiración jadeante, la pugna con el puñal en el vientre. Ahí hubo sonido, por supuesto. Y luego la frase del asesino: no se asuste, amigo, que ese ya no ofende a naides. Fue como un pequeño paréntesis sonoro en medio de una eternidad de silencio, ¿verdad? De silencio. Es como como la vida misma. ¿Qué son nuestras vidas? Pues un sector, un segmento, un pequeño vector de conciencia, de lucidez, de palabras, de ruido, de brincos, de gesticulaciones, de monerías, de payasadas, de lo que ustedes quieran, entre dos océanos de silencio. El silencio que precedió nuestro nacimiento y el silencio que vendrá después de nuestra muerte. Es un fogonazo en medio de dos insondables oscuridades eternas. Tenemos la eternidad que nos precedió y tenemos la eternidad que nos va a suceder. Y en el medio, un segmento de luz, de lucidez, de conciencia. Y bueno, a menos de que tengamos creencias religiosas muy sólidas, eso es básicamente la vida, ¿verdad? Un fogonazo que dura un poquito, muy poquito. Así viviese la persona 110 años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso a escala del tiempo cósmico? Eso es un nanosegundo a escala del tiempo geológico o planetario. Un fogonazo, ¿verdad? Y el silencio impuso su eternidad. El silencio es el ganador aquí de esta contienda. Un rebencazo sonó seco. Un rebencazo es un latigazo. Un rebencazo sonó seco y el matador, en brusca carrera, fue desapareciendo como diluido en la oscuridad. Surge de la oscuridad y se evapora en la oscuridad, se diluye en la oscuridad, desvanece en la oscuridad, como una verdadera fuerza del mal, como un hijo del Averno, como un íncubo. No sabemos nada de él. Guiraldes no nos dice si era alto, bajo, musculoso, delgado, sarmentoso, huesudo. No sabemos nada de él. No sabemos nada de cuál fue el agravio. Bueno, sabemos que fue una ofensa y una humillación, pero él no entra en detalles. No le interesa. A él no le interesa. Ese no es el punto. Guiraldes no quiere hacer aquí un melodrama, no quiere hacer un folletín, quiere concentrarse con precisión de rayo láser en el acto de la venganza. Eso es lo que le interesa. Entonces, tan pronto es consumada la venganza, desaparece el asesino como diluido en la oscuridad. Al poco quedaba un movimiento de sombra en la sombra. Pronto nada. Qué linda literación. Un movimiento de sombra en la sombra, de sombra en la sombra. Pronto nada. Un movimiento de sombra en la sombra. Pueden concebirlo. En la oscuridad es muy difícil que veamos movimientos de sombra en la sombra. En la sombra, por definición, no se ve nada. Pero sí, según Ricardo Guiraldes, sí, hay un movimiento de sombra en la sombra. Es decir, que la sombra, bien que mal, esa sombra por lo menos tenía algún grado de translucidez. No debe sorprendernos. En media pampa debe ser una noche despejada, debe verse la Vía Láctea, las estrellas, la luna. La oscuridad no podría ser total. Infiero yo, ¿verdad? Columbro yo, no estoy seguro. Era una sombra con algún grado de luminescencia. Y del golpe sobre el camino endurecido, un eco llegó sonoro. Soberbio final. Soberbio final. Aquí se siente la mano de un maestro y de un gran músico. Pudo haber puesto: llegó un eco sonoro. Puso: un eco llegó sonoro. Un eco llegó sonoro. Y del golpe sobre el camino endurecido, ¿cuál es ese golpe? El latigazo del asesino. Un eco llegó sonoro.
No pone, nos llegó un eco sonoro, o alcanzamos a oír en la lejanía un eco sonoro que se disipaba, bla, 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 bla. Eso es lo propio de un mal escritor. Esto es para que vean la maestría del autor. ¿Cómo logra un máximo de intensidad con un mínimo de palabras, sabiendo ordenarlas? Atención. Era muy importante que terminara con la palabra sonoro, porque sonoro tiene 3 O's. Ya habló de sombra, 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 y ahora de golpe, endurecido, eco, llegó, sonoro. Es una sinfonía de O, 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 O. ¿Qué nos evoca la O? Pues la O nos evoca oscuridad, nos evoca sombra, nos evoca dolor. Es como el O el O por antonomasia. Quoth the raven nevermore, del cuervo de Edgar Allan Poe. Quoth the raven nevermore. Y esa O tiene que prolongarse y sonar a eternidad y a desesperanza. Nunca jamás. No, no volverá Leonor, nunca jamás. Eso es lo que le dice el cuervo. Obsesivamente se lo repite al poeta. Quoth the raven nevermore. Y esa hay que saborearla, que suene como un lamento por una parte, pero que suene a sombras para hacer una sinestesia, y ya todos sabemos que es una sinestesia, porque lo hemos explicado 40 veces en estas charlas. Para hacer una sinestesia hermosa, Poe usa nevermore, para que esa suene como a lamento y suene como a sombra, suene oscura. ¿Puede una palabra ser oscura? Sí, por supuesto, una palabra es sonido. Son frecuencias de vibración que se transmiten a través de una superficie de propagación. Es sonido. Podría ser un solo de cello o de contrabajo. De contrabajo tal vez incluso. O de cello en el registro muy grave, ¿verdad? Un sonido oscuro, nevermore. Bueno, con ese mismo criterio, Guiraldes nos pone, y del golpe sobre el camino endurecido, un eco llegó sonoro. Tenía que terminar con sonoro. Claro, claro, esa era la buena jugada, como dirían los ajedrecistas. That was the right move. Ese y ningún otro. Encontró en todo el universo Guiraldes la expresión ideal, la expresión perfecta, lo que los franceses llamarían le mot juste, pero no solo le mot juste, la ubicación juste también, la ubicación justa. Yo cuando leo cuentos tan perfectos, amigos, me pregunto, y con esto termino esta charlita, me pregunto si un gran artista es básicamente un creador o un descubridor. Si es Beethoven o si es Cristóbal Colón. Si es alguien que crea ex nihilo, o bueno, más bien un demiurgo, crea, no, ex nihilo no, ahí tiene la lengua castellana, ciertamente es mucho, tiene una cantera de palabras, de sonoridades, de timbres, de ritmos que puede usar, no es ex nihilo, pero está creando o está encontrando. Porque cuando yo oigo la música de Mozart, no otros, cuando oigo la música de Mozart, encuentro en sus líneas melódicas, en su manera de articular el discurso musical, de puntuarlo, de hilar frase tras frase, encuentro en esas construcciones de Mozart la misma inevitabilidad, la misma inexorabilidad que encontraría en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de Pitágoras. ¿Será Mozart más bien un encontrador? Un hombre con un genio tal que le permitió encontrar frases melódicas cuya lógica implacable, como la de Pitágoras, hace que esas frases estuviesen flotando en el éter, en el universo, en algún lugar. Entonces Mozart fue más bien Cristóbal Colón, descubrió cosas y las puso en el papel, no las creó.
Estaban ahí desde siempre y para siempre, casi platónicamente consideradas, flotando en el topos Uranus, el mundo de la perfección, de la eternidad, de lo redondo, de lo perfecto, el mundo de la matemática. Es que Mozart es tan perfecto. Es que uno ve una frase melódica de Mozart y uno, cada nota que viene, uno se dice, pasmado, sí, esa era la única que podía venir en todo el mundo. Y pasa la otra nota y dice, sí, de nuevo, solo esta opción era posible. Y después otra, es que Mozart lo que está haciendo no es componiendo, está encontrando, como un descubridor, está encontrando un orden preestablecido de cosas. Es más un teorema matemático al que no se le puede quitar ni cambiar una coma ni nada sin adulterarlo y falsearlo. Es más un teorema matemático casi que una melodía, por su inevitabilidad, quiero decir, por su infalibilidad, por su economía absoluta. Eso me pasa solo con Mozart, atención. No es que ame a Mozart más que a otros compositores, no, yo a todos los amo por igual. No hay uno solo de los grandes compositores que yo no ame y respete profundísimamente. Créanme, soy en eso de un ecumenismo absoluto. Todos tienen su lugar en mi corazón. Bueno, algunos tienen un lugar más grande que otros, eso es inevitable, ¿verdad? Como decía Ortega y Gasset, todo ser humano es un sistema innato de preferencias y desdenes. Con lo único que no estaría yo de acuerdo con don Pepe Ortega y Gasset es con ese innato. Sí, claro que somos un sistema de preferencias y desdenes, pero no estoy seguro de que sea innato. Quisiera creer que es innato, pero más me parece que posiblemente sea una construcción cultural, no una preferencia innata. No nacimos con esa proclividad, fue aprendida. Bueno, perdón, maestro, me atrevo a hacerle esa observación. No voy yo a corregir a don José Ortega y Gasset. Es una observación, no estoy tirándomelas de maestro de filosofía, y no voy a corregir al inmenso pensador que fue José Ortega y Gasset. Y además, excelso escritor, ¿verdad? Excelso escritor. Yo a Ortega y Gasset le habría dado el premio Nobel de Literatura. ¿Cómo se lo dieron a tres grandes filósofos del siglo XX? A Henri Bergson, a Camus, a Sartre y a Russell, ¿no? A cuatro grandes filósofos les dieron el premio Nobel, no de filosofía, de literatura. Se los dieron por la belleza de su escritura, de su literatura, no necesariamente por la justeza de su pensamiento. Es un premio Nobel de literatura, no hay premio Nobel de filosofía. Y cuatro filósofos más recostados a escritores que a filósofos, como decía Unamuno, más se recuesta la filosofía a la poesía que no a la ciencia. Lo dice en El sentimiento trágico de la vida. Unamuno lo dice, que fue un gran poeta y un gran dramaturgo y un gran novelista y un gran ensayista, un gran teólogo, diría yo, a su peculiar manera, y por supuesto un gran filósofo. Pero Unamuno, como Ortega y Gasset, como Bergson, como Russell, como Camus y como Sartre, pertenecen tanto a la historia de la filosofía como a la historia de la literatura. Y cuidado, y no diría yo que son más escritores que filósofos. Bueno, son parte de toda esa corriente que comienza en el siglo XVIII, con los grandes pensadores de las luces, Voltaire, Rousseau, Condorcet, d'Alembert, Diderot, Montesquieu, el barón d'Holbach, el propio Kant fue parte de la Aufklärung, del siglo del enciclopedismo. Ahí comienza el proceso de la literaturización de la filosofía y de la filosofización de la literatura. Empiezan a tornarse indiscernibles. Eso jamás lo hubiéramos sentido con Descartes, jamás lo hubiéramos sentido con Aristóteles. Sí lo sentimos con Pascal, vean qué curioso, que era contemporáneo riguroso de Descartes. Pero Pascal sí tiene alma de poeta y su prosa es muy bella, pero es un antecesor. Pero ya en el siglo XVIII, Voltaire
era filósofo, era más escritor, era más novelista. Rousseau era una de las grandes prosas que ha producido el mundo. Lean Las ensueños del paseante solitario, La nueva Eloísa, caramba, hasta el contrato social, hasta sus escritos de corte más técnico están líricamente escritos. Otro tanto diría de todos esos grandes pensadores del siglo XVIII. Entonces, en el siglo XIX se acentúa más esta tendencia. Kierkegaard es tan escritor como filósofo. Nietzsche es tan escritor como filósofo y cuidado, no más escritor. Lo mismo diría Schopenhauer. Qué metáfora más portentosas sacaba Schopenhauer para revestir de ellas su pensamiento filosófico, para formular su pensamiento filosófico un máximo de elocuencia. Entonces, en estos filósofos escritores o escritores filósofos, se da un punto ideal de homeostasis, es decir, de equilibrio entre el decir bello y el decir verdadero. El decir verdadero es la responsabilidad del filósofo. El filósofo tiene la responsabilidad de la veracidad, de la verdad. El escritor no. El escritor no está obligado a descubrir que 2 y 2 son 4, ¿verdad? O el teorema de Pitágoras. No, el escritor tiene, y el poeta tienen una responsabilidad menos agobiante que los filósofos en cuanto a la verdad. Admitámoslo, admitámoslo. Por supuesto que creo en una verdad poética y literaria, por supuesto. Pero la tenemos más fácil, ¿verdad? Pero claro, tenemos que escribir más lindo que los filósofos. En un poeta como Antonio Machado, de nuevo, perfecto punto de homeostasis entre el decir bello y el decir verdadero. Machado era por lo menos tan filósofo como poeta. Lo mismo diría de Borges, tan filósofo como poeta. Lo mismo de Unamuno. Y por supuesto, Bergson, Russell, Sartre y Camus, 4 premios Nobel de literatura siendo filósofos. Camus se definía a sí mismo más bien como un pensador, no le gustaba el término filósofo. Pero bueno, la historia lo recuerda como un filósofo. Y como un dramaturgo también sensacional, y como un ensayista sensacional, y como un novelista sensacional, cielo santo. Entonces aquí tienen ustedes, un cuento maravilloso de Ricardo Guiraldes, de su serie Cuentos de Muerte y de Sangre de 1915. Queridos amigos, espero que hayan amado este texto como yo. Lo leí y lo compartí con toda mi devoción y con una fe absoluta en que se trata de un fragmento magistral. Como el teorema de Pitágoras, no se le puede quitar ni poner nada. Es un cuento teoremático. Tiene esa belleza. Yo no sé si seré el único loco en el mundo que piensa así, pero yo le encuentro una gran belleza poética a los teoremas matemáticos. Lo crean o no, pero es cierto. En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esa es una bella poesía, ese es un bello poema, es una bella estrofa. O 3 versos quizás, no lo sé, es una bella estrofa. ¿En qué se acerca el teorema geométrico, en este caso, a la poesía? En que la poesía es, moriré sosteniéndolo, una ciencia exacta. Mucho más es una ciencia exacta que un arte. Estoy convencido de ello. Por eso le tengo tan inmenso respeto a la poesía. Es que el poeta tiene que encontrar la palabra justa en cada momento. No puede ser una que funcione, una más o menos buena, una aproximativa. No. Tiene que ser la palabra ideal. Esas notas que Mozart encontraba en el cosmos, justo esa. No nos basta con que sea bastante buena. No, tiene que ser la palabra óptima y esa solo hay una. Siempre una por principio. Y me gusta la exactitud de los teoremas matemáticos porque tienen la misma exactitud de la gran poesía. Aquí en Costa Rica
donde hay una verdadera plaga poética, ¿verdad? Una especie de COVID poético. Todo el mundo escribe libros de poesía, todo el mundo se cree poeta, todo el mundo se cree Virgilio, o Alfonsino Storni, o Gabriela Mistral, o Emily Dickinson. Cielo santo, es una cosa tan terrible, como dice un cuento de Miriam Bustos, una de sus microficciones, mordaz, sarcástica. Llega una amiga y le dice a la otra: vieras qué deprimida he estado últimamente, no tengo apetito sexual, no tengo ganas de comer, estoy depresiva. Y la amiga le dice: mira, ¿no has probado escribir un libro de poesía? Le dice la amiga. Y ahí tenemos el discurso de los discursos, el más bello de los discursos que jamás creó el ser humano, la poesía convertida en un fármaco. La deberían vender en las boticas, en las farmacias, con receta médica, ¿eh? Muy timbrada y muy oficializada. Con receta médica vengo por me da 3 frasquitos de poesía, por favor, para ver si me siento mejor. Entonces la gente apenas tiene déficit de testosterona, nosotros los viejos, ¿verdad? Climatéricos, o las mujeres déficit de estrógenos con menopausia, apenas se sienten así. Ay, la medicina es la poesía. Escribite un libro de poesía y surge un librito de 6 páginas con poemitas que, bueno, son 4 lineecitas en una página en blanco, es desperdicio de papel. Entonces, lo dijo ya Yolanda Oreamuno, no soy yo, no es el viejo higadoso que soy yo, como sé que me están pensando en este momento. Lo dijo Yolanda Oreamuno en 1945 y con una metáfora muy dura, casi indigna de ella. Dice: la poesía hoy en día es como una gallina en un corral. Todo gallo viejo se cree en el derecho de saltarla. Pues sí, en nuestro país todo el mundo se cree en el derecho de saltar la poesía y engendrar de ella, ¿verdad? Erato, la poesía, la musa de la poesía, la más violada, manoseada, sobajeada de todas las musas. Particularmente en nuestro país hay una especie de pestilencia, de plaga, de peste, de pandemia, de viral propagación de la poesía. Y let's face it, amigos, uno no es, ¿verdad? Uno no es Jean-Paul Sartre porque quiera serlo. Nadie decide ser Emily Dickinson porque decidan serlo. El talento es limitado y comenzar a edades climatéricas o menopáusicas no es muy auspicioso, ¿verdad? Se supone que un poeta ha madurado y se ha formado desde su más temprana edad, como un músico, igual. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer si a la gente la conforta, la hace sentirse mejor? Bueno, poesía terapéutica, eso es lo que tenemos hoy en día. Poesía terapéutica, poesía clínica, con receta médica. Vamos a la farmacia, me da 3 ampollitas de poesía, por favor. Y yo me las inyecto intravenosas. No, así nomás en la nalguita. Y eso es lo que vivimos, ¿verdad? Una enorme banalización de la poesía. No puede haber un país de 5 millones donde 6 millones se toman por poetas. Algo anda muy mal en eso. Por favor, usemos el sentido común, amigos. Sin embargo, bueno, si a la gente les sirve de terapia, si gracias a ello no se suicidan o divorcian o no sé, pues que escriban poesía. Que escriban poesía total. Es más saludable que las pastillas que generarán problemas y adicciones y dependencias y todo. Que escriban poesía. No le hacen daño al mundo. No le hacen daño al mundo. Son inocuas. Son inofensivas. Esa concepción de la poesía no le hace daño a nadie. Pero el lector tiene que tener un ojo y un oído y una vista, porque un poema no solo se lee, se ve como un dibujo, como una serie de gráficos, como una escritura. Tiene una parte plástica que debe ser gozada. Los espacios, los intersticios entre las palabras, los espacios entre las estrofas. Se ve, se lee y se oye. Muy saludable leer poesía en voz alta. Es muy saludable. Era una práctica que cultivaba mucho Flaubert, que no era poeta, era novelista, pero la cultivaba mucho.
para su prosa. Y en efecto, su prosa está inyectada de poesía de principio a fin. Una prosa muy bella, muy poética. Sí, bueno, pues usemos la poesía como terapia, como medicina, como analgésico, como suplemento de estrógenos y de testosterona, como somnífero, si es necesario, como tranquilizador, como ansiolítico, como antidepresivo. En eso terminó la pobre poesía, ¿verdad? De píndaro ahora convertido en grajeas, en pastillas, tal vez hasta en supositorios, qué sé yo, comprados en una farmacia. Cualquier cosa que sea de consumir rápidamente y bajar con agua o lo que sea. Sí, no podría ser un supositorio, ahora que lo pienso, ¿por qué no? Grajea, pastilla, comprimido, píldora, ampolla, inyección, y puede ser cualquier cosa. Poesía, sí, psicoterapéutica. Jamás creí vivir para ver eso. Pero es la realidad de las cosas. Y yo sé que con esto que estoy diciendo le estoy cayendo mal a medio país. Yo lo sé. ¿Desde cuándo me ha importado a mí caerle mal a medio país? Amigos, no me conocen. No me han tenido que soportar ya durante 58 años que tengo de vida. Entonces lo último que me importa es cómo les esté cayendo. Yo les digo lo que pienso. Eso es lo único que me importa, formular mis pensamientos. Pero qué bello cuento este de Guiraldes, qué bello cuento, qué bello cuento. Cómo me alegra haberlo podido compartir con ustedes y que lo hayan gozado y que hayamos vibrado al unísono. Que nuestras almas, aunque no nos conozcamos y estemos lejos unos de otros, se hayan unido en el gozo, en la celebración, en la liturgia de la belleza. Porque la belleza se oficia como una misa, se sirve como una misa, se oficia, es una liturgia, es una ceremonia. Como tal debemos tomarla, nunca bajarla de ese pedestal. Fuerte abrazo para todos, queridos amigos, y la gratitud infinita por la atención que me han prestado. Pronto seguimos con otro nuevo programa. Un abrazo fortísimo.